Se abre la sesión, saludar a cada uno de los senadores y senadoras presentes, a nuestro equipo de secretaría, secretaria, abogada ayudante, nuestros equipos también del Senado que se ha incorporado. Que se ha incorporado. Muy bien, bienvenida a la comisión. Y también a quienes están siguiendo este programa y a Carmen Gloria, que está de vía telemática. Señora secretaria, pero la cuenta. Gracias, señor presidente. Ingresó con fecha 11 de agosto un proyecto de ley que obviamente está en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor Letelier, señoras Muñoz, Proboste y Fonbear y señor Pizarro, que modifica la ley número 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales en diversas disposiciones. Este proyecto, la Sala lo derivó para su estudio a las comisiones de Obras Públicas y especial sobre recursos hídricos, desertificación y sequía unidas. En cuanto a las comunicaciones, tenemos varias solicitudes de audiencia acerca del proyecto de ley que se encuentra en tabla en la sesión del día de hoy, que es el iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos y modifica los cuerpos legales que indica. Al respecto, la senadora señora Carmen Gloria Aravena ha propuesto a la profesora Daniela Rivera, que ya habíamos invitado a una sesión anterior, pero que no pudo asistir, pero manifestó su pleno interés por participar en una próxima sesión. También propuso al señor Carlos Esteves, que lo invitamos una vez y se excusó, pero también manifestó su disposición para participar en una próxima sesión. Está pidiendo también ser escuchada la Federación y Asociaciones de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Obras Públicas, para exponer su posición respecto de este proyecto de ley. Dice que atendida la importancia y los efectos de esta propuesta legislativa que afecta tanto la estructura de la Secretaría de Estado como el agua como bien nacional de uso público, piden ser escuchados. En este mismo sentido, el presidente de la ANEF, el señor José Pérez, está solicitando audiencia para ser escuchado junto a la Federación Sindical de FENAMOP sobre este proyecto de ley. Ahí están incluidos, firma esa petición, también los funcionarios a que hice referencia recientemente. Por tanto, la Secretaría entiende que es una gran agrupación de funcionarios que están bajo el alero de la ANEF, que están pidiendo ser escuchados. También el 10 de agosto recibió un correo la Secretaría enviado por el Consejo Políticas de Infraestructura, el CPI, en que también solicitan ser escuchados en este proyecto de ley. Y el Ejecutivo también propone incluso unas fechas para invitar el 1 de septiembre al señor Alexander Serrano y al señor Humberto Peña. Humberto Peña también fue propuesto por la integrante de la comisión, la senadora Ana Fonbear, y proponen también invitar al señor Alberto Undurraga, que también forma parte del CPI, y Carlos Esteves el 8 de septiembre. Eso, hasta ahí llegamos con las solicitudes de audiencia. Después tenemos un correo enviado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, en el que remite e informa las definiciones estratégicas institucionales y los objetivos específicos de cada servicio que componen el Ministerio de Obras Públicas, junto con sus indicadores de desempeño. Debido al volumen de estos antecedentes, que son unos correos, se envían en correos diferentes y se los vamos a remitir a sus correspondientes correos, señores y señoras senadoras. También de fecha 20 de agosto hay un correo enviado por el senador Guillé, en el que reitera una solicitud que ya hizo el 20 de abril de realizar una sesión de la comisión
donde se ha invitado el ministro de Obras Públicas y los representantes de los pescadores artesanales y de la comunidad de Bucalemu a fin de considerar los trabajos de construcción de la nueva obra de mitigación, mejoramiento de infraestructura marítima de Caleta, Bucalemu, sexta región. Es una reiteración porque él ya lo había solicitado anteriormente el 20 de abril. Y finalmente una cosa de administración interna, hay un oficio del señor secretario general en el que informa que la secretaría de esta comisión estará conformada por la abogada ayudante, señora Fernanda Esteban, que es una funcionaria que antes estaba en otras comisiones, y bueno, y por mí que continúo como secretaria de esta comisión. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, Milena. Se ofrece la palabra Alejandro Guillé. Brevemente, presidente, para apuntar más a por qué estimo que es urgente que veamos el tema de la caleta de Bucalemu, es porque se están haciendo obras de infraestructura a consecuencia de la cual aumentó la accidentabilidad. No es que sea una caleta insegura, sino que las obras que se están haciendo generaron un problema de embancamiento de arena, producto de la construcción del muelle del proyecto. Y eso aumentó el riesgo de accidente. Ellos hicieron la petición, los pescadores, para que esto se revisara y querían conversar con el ministro para que se interviniera el proyecto. Y en el intertanto fallecieron 2 pescadores, Alexis Pantoja y Milton Oliveira. El segundo desapareció hasta el día de hoy. Y eso fue producto de que se hizo más complejo entrar y salir de esta pequeña caleta. Esa es la razón que pido que esto lo pudiéramos despachar, a lo mejor un conjunto de cosas prácticas que las acumuláramos y las viéramos con el ministro para ponerle urgencia. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Yo lo que propongo, hay varias peticiones al ministro, lo vamos a citar, si no en la próxima, en la siguiente, entonces ahí sería bueno a la Secretaría que viéramos esos puntos para anticiparle al ministro con una minuta que nos trajera respuesta de la caleta en Bucalemu y otros temas que puedan interesar, para que aprovecháramos en esa instancia. Senadora von Baen. No, presidente, yo no sé por qué el proyecto del senador Letelier se fue a Comisiones Unidas. Eso siempre es súper complicado. No sé si lo podremos revertir. Además que, perdón que lo diga así francamente, pero esos son temas que le corresponden a obras públicas. Entonces... Yo hice el punto en la sala, senadora. El problema es que yo creo que hay un tema que debiéramos verlo con comité, porque muchos de los temas que son orgánicamente de una comisión, como en este caso los servicios sanitarios rurales, termina vinculado a otra comisión sectorial particular. Entonces, prácticamente con eso vamos a terminar en todos los proyectos con 2 o 3 comisiones. Yo creo que ahí hay un tema que debería fijar la mesa. Y que también yo siempre respeto en esto a los autores de los proyectos. El autor del proyecto sabe, y ahí tal vez mandatarle a usted mismo y al senador Letelier, de insistir en eso para poder abordarlo, construir una opinión y no someternos a un imposible, que son 2 o 3 comisiones, que significa que proyectos bastante simples, que van al hueso en materia de solucionar temas, terminan siendo un peregrinar interminable. Pero si le podemos pedir a usted como presidente de la comisión también que sí, yo lo voy a hacer plantee a la mesa y yo lo converso también con el senador Letelier para excelente, así se Gracias. acuerda. Carmen Gloria, ¿algún tema? Presidente, solo que respecto a lo que usted planteó inicialmente del proyecto que hoy día no vamos a votar, yo creo que escuchamos hartas exposiciones, usted recuerda, y quizás deberíamos hacer una pequeña sesión con el equipo técnico para poder ver cómo, digamos, logramos hacer algunas adecuaciones, indicaciones, también hacer todo en una sola sesión. Quizás votar en general y presentar, bueno, ahí lo tenemos que ver, pero yo también creo que hay que avanzar en eso y no dejarlo porque este tema que vamos a ver ahora de la subsecretaría es un tema muy grande y si no eso va a quedar dando vueltas, solo eso. Porque usted sabe que estamos viendo algo que no es lo mismo, pero estamos en los mismos temas en agricultura, sí. Y en agricultura con esa modalidad
ya estamos sacando ese proyecto Sí. adelante. Tiene razón, senadora. Vamos a trabajar con con la Secretaría para precisar los aspectos técnicos de modificación, Sí. que vaya a la sala y podamos votarlo en general, pero con esas modificaciones. Gracias. Lo vamos a ver. Podemos invitar a los equipos técnicos, a los senadores Al trabajo para poder hacerlo. Perfecto. Oiga, antes de entrar en la orden del día, secretaria y colegas, yo quiero pedir un oficio, si me respaldan, en una situación. Nosotros hemos tenido bastantes inconvenientes con la Dirección Nacional de Concesiones. Ha habido una alta rotación, ha habido una situación que en distintos lugares del país hay inconvenientes. En los últimos días, en la región de Los Ríos, se han hecho participaciones ciudadanas de informe con la Dirección Nacional de Concesiones para extender la concesión de la Ruta 5, tramo Temuco, Río Bueno, y hay una tremenda inquietud de la comunidad en los lagos, particularmente en la localidad de Pancul, al norte de los lagos, donde los vecinos, ahí la señora Gadil de Leiva, don Felipe Bustos, Nina Garrido, entre otros dirigentes más la comunidad, han quedado consternados respecto de la amplitud, respecto del impacto que genera en los distintos pequeños productores, en los predios, este impacto, además de el TAC que se está instalando. Entonces, lo que pediría es un oficio a la Dirección Nacional de Concesiones para que informe sobre esta situación, y creo que en algún momento es importante hacer algún debate. Nosotros en esta comisión generalmente tenemos una relación franca y directa con el ministro, con el subsecretario. La Dirección General de Agua hicimos una importante discusión en el Código de Agua, Dirección de Obras Hidráulicas o Aeropuertos, pero la Dirección Nacional de Concesiones tiene una rotación que no está directamente en el ministerio y una situación que afecta. Por eso quería, junto con solidarizar con lo que ocurre en Pancul, la comuna de Los Lagos, poder enviar ese oficio. ¿Si les parece, colega? Aprobado. Gracias. De acuerdo. En nombre de la comisión. Y con copia yo le voy a entregar los nombres de la... estimados colegas, si les parece, entramos a la orden del día, secretaria. Sí, señor presidente, hacemos pasar a los invitados De todas maneras, con mascarilla incluida. con mascarilla. Mientras ingresan los invitados, voy a dar lectura. Hoy día están invitados para exponer el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos. Modifica los cuerpos legales que indica el señor Guillermo Donoso, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica, el señor Alex Godoy, del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, investigador del área Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, el señor Eduardo Báez. Que pasen, por favor, o que se incorporen a la presentación. ¿No es presencial? No, ellos no pueden estar. Presidente, Dígame. le va a dar la palabra al... Perfecto, vamos a comenzar, saludar a nuestros invitados, a cada uno que está ahí presente, saludar al colega Jorge Choro Soria, que debe estar en su Iquique natal, y vamos a darle la palabra en primer lugar al señor Donoso. No los identificamos a todos en la pantalla, me hacen algunas señas si hay algún error, y les pediría que referirse al tema, saludar al equipo ahí del Ministerio de Obras Públicas también que está presente, y le damos la palabra al señor Donoso. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Voy a comenzar de inmediato la presentación. ¿Se está viendo? Sí. Perfecto. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es un breve análisis de la propuesta de nueva institucionalidad para los recursos hídricos, que contiene la creación de una subsecretaría de recursos hídricos en el Ministerio de Obras Públicas, que pasaría a ser Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos.
Este es el temario, unos antecedentes que contextualizan la necesidad de avanzar en una propuesta de mejora institucional, un planteamiento más evaluativo de la propuesta para poder cerrar con algunos puntos específicos. En términos de antecedentes, muy rápidamente, sabemos que la situación hídrica hoy día es crítica. Tenemos desbalances hídricos en casi todas las regiones del centro-sur al norte. Y frente a ese contexto actual, lo que estoy mostrando acá es qué ha ocurrido entre el periodo 85-2015 y cómo se proyecta esto al 2030-2060. Y los tres gráficos son precipitaciones, evapotranspiración potencial, una medida de demanda, y el impacto sobre la escorrentía, disponibilidad de aguas superficiales. Vemos una proyección de una baja entre 5 y 15% en las precipitaciones, un aumento sustancial en la evapotranspiración y una menor escorrentía, por lo que claramente la situación de desbalance, escasez relativa, va a seguir aumentando en el futuro. Si además proyectamos el índice de aridez, que es una medida de este desbalance hídrico, lo que acá podemos ver de estas figuras es que dependiendo de los escenarios, en promedio se evalúa que vamos a aumentar nuestras superficies semiáridas áridas en 21.000 kilómetros cuadrados, comprendiendo principalmente la zona centro hacia la zona centro-norte. Por lo que las necesidades de enfrentar los problemas de gestión de recursos hídricos actual claramente es prioritario. Un tema que es importante agregar acá, los problemas hoy día no son exclusivamente producto de una reducción en disponibilidad, sino que también tienen un componente muy importante de cómo se usa el recurso hídrico. Y acá estoy mostrando la tendencia desde el 3 al 2018, en el cual si comparamos tasas de aumento económico con tasas de aumento de consumo de agua, podemos ver que en los últimos 10 años el consumo de agua está creciendo más rápidamente que el crecimiento económico. Esto es lo que se conoce como el acople. Por lo tanto, sin hacer esfuerzos para desacoplar esta demanda del crecimiento poblacional económico, sumado a las disminuciones, vamos a enfrentar situaciones aún más críticas de las que hemos tenido que enfrentar hoy día. En ese contexto, la institucionalidad hoy día es una institucionalidad bipartita, donde tenemos una actividad más bien central con hoy día el representante principal, la DGA, pero también tenemos una administración descentralizada, una administración en cada localidad que tiene atribuciones las organizaciones de usuarios. La propuesta analizada focaliza en lo que es la institucionalidad centralizada, sin analizar o proponer aspectos sobre la descentralizada que también
contiene problemas. Hay otras iniciativas que están en curso que tocarían ese segundo elemento. Nada más para recordar, este es un gráfico con los resultados de la evaluación que realizó el Banco Mundial en 2013 respecto al desempeño de nuestra institucionalidad focalizada en lo que es institucionalidad más bien pública. Lo que podemos ver en una escala de 0 a 5, que nuestro desempeño es medio. Tenemos problemas muy serios en la operación del sistema, el 1. Estaba tratando de ver dónde puedo obtener el cursor, pero bueno. También muy importante en lo que tiene que ver con formulación y seguimiento de políticas hídricas. También muy severo lo que tiene que ver con instrumentos económicos para una gestión de recursos hídricos y particularmente en gestión integrada. Y también los problemas de coordinación entre las instituciones, la coordinación horizontal, así como problemas de coordinación vertical. Esos son los principales problemas levantados. En general, hay problemas en todas estas macrofunciones. A grandes rasgos, resumiendo estos problemas a nivel de política, dificultades en la definición y seguimiento de políticas, particularmente los que tienen que ver con el mediano y largo plazo, que son críticas dadas las proyecciones que mostramos. Problemas muy importantes en coordinación interinstitucional, para no decir que no hay mayor coordinación, y también con el seguimiento eficaz de la formulación y también de, en general, las políticas hídricas. En términos de objetivos de nuestra institucionalidad, estamos débiles en la definición de estos objetivos, particularmente planificación estratégica. Tenemos planes en los casos que hay de muy corto plazo, cambiantes, lo cual no permite una proyección y una definición de iniciativas más de largo plazo. Y, similar al anterior, un insuficiente seguimiento de estos. A nivel de gestión propiamente tal, centralizado, sabemos que la Dirección General de Aguas es el servicio con mayores atribuciones en la administración. Tiene plena autonomía otorgado en el Código de Aguas, pero tiene limitaciones para poder ejercer bien su labor. Algunas en el ámbito político y otras más bien en el ámbito operacional, como por ejemplo el financiamiento. La Dirección General de Aguas, en el estudio del Banco Mundial y varios posteriores, se concluye que tiene una insuficiente presupuesto para poder cumplir con sus labores. En las modificaciones al código que hemos obtenido en los últimos años, aumentan las atribuciones, cosa necesaria, pero varios de ellos sin presupuesto adicional, estresando aún más una institución que tiene dificultades presupuestarias y de capacidad, no por competencias, sino por no contar con la cantidad de recursos humanos que se pueda proyectar en el tiempo. Por lo tanto, hay limitaciones importantes que se traducen en varios de los problemas de gestión que hemos visto. Y un gran tema a nivel central tiene que ver con la generación
transparencia de información y hacer que esta información llegue a todos los usuarios. Y en este contexto, ¿cuál es la propuesta? Acá gráficamente la figura de la propuesta que propone no solo un cambio en el nivel jerárquico de la DGA, de la autoridad máxima del agua en gestión de cantidad, creando una subsecretaría, sino que también considera nuevos órganos colegiados. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que es más bien asesor consultivo, la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos, que es una instancia muy relevante, con una experiencia muy positiva a una escala menor, que es el Consejo de Ministros que lidera el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, que se focaliza en los temas de riego. Esa experiencia muestra o indicaría que esta comisión de ministros que podría lograr, en la propuesta está, una mayor coordinación, abordaría varios de los problemas planteados. Hay unos pequeños cambios a nivel de servicios que cambia, por ejemplo, la Dirección de Obras Hidráulicas, su dependencia. También aparece una división de información hídrica que tiene que ver como respuesta a los problemas de información. En términos más evaluativos de cada órgano colegiado, el Consejo Nacional tendría funciones de recomendar propuestas para el Plan Nacional de Recursos Hídricos, con una participación pública-privada transversal, la cual se lograría incorporar la visión de distintos participantes en nuestra sociedad, elemento importante. También habla de el análisis de instrumentos de gobernanza de cuencas, que es un elemento que en un par de transparencias señalo que no está en la propuesta, pero sí hay indicaciones de que hay que avanzar en esos temas. La Comisión de Ministros, como ya señalé, es una innovación importante, muy requerida para la coordinación, tanto a nivel de formulación como seguimiento de políticas sectoriales y de distintos ámbitos, como también debiera hacer la bajada a un nivel más de acciones, de reglamentos, asegurar no solo que las políticas se coordinen, sino que el actuar de cada institución también esté bien coordinada. Por lo mismo, en la propuesta se habla de coordinar propuestas de recursos hídricos. Eché de menos que esta instancia se pronuncie sobre proyectos de leyes que pueden ser sectoriales, pero que tienen una incidencia en la gestión del agua. Entonces, no solo las políticas específicas al recurso hídrico, sino también aquellas que tienen un impacto potencial sobre este recurso hídrico. Y están todos los ministerios relevantes que tendrían esas iniciativas consideradas. Por lo tanto, no sería muy complejo de considerar. El comité técnico es más bien una organización colegiada con todos los servicios relevantes en gestión de aguas que son parte de los ministerios y además incorpora otros estamentos como representantes de las ciencias, de Corfo, buscando conocimiento, potenciales innovaciones.
También tiene un rol de coordinación que se evalúa muy positivamente en una instancia inferior y apoya al Comité de Ministros en la formulación del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Si a este nivel, asociado a la debilidad indicada a nivel del Comité de Ministros, estimo que se debería pensar también en cómo coordinar los actos administrativos, las acciones. Yo puedo estar coordinando las grandes políticas, pero también tengo que tener un actuar consistente de todos los servicios. Y esta podría ser una instancia para analizarlo, dado que están todos los servicios. En términos del panel de expertos, esta es una propuesta muy interesante con evidencias muy positivas en otros países como Australia, Israel, que tiene este tipo de órgano, asesor de la Dirección General de Agua. Sí, es muy positivo la propuesta que sean de la alta dirección pública. Es interesante, habría que asegurar que se cumplan con los plazos ahí establecidos. Y las recomendaciones centrales están en temas de gestión crítica, áreas de restricción, prohibición, sustentabilidad de aguas subterráneas, pero también en apoyo en todas las decisiones que tiene que tomar el servicio en términos de limitaciones a la Constitución, o más importante y difícil de implementar, limitaciones al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, es un órgano que apoya fuertemente con aspectos técnicos, hídricos y también potencialmente sociales, económicos, de las implicancias de estos temas. Sí sería positivo formalizar que también participen aportando proyecciones de escasez hídrica, un elemento deficitario en nuestra gestión institucional y de administración del recurso, pero también en la definición de las necesidades, los vacíos de estudios, de investigación y priorización de estos. Si uno hace un análisis de los fondos concursables o otras fuentes, hay estudios que están motivados por necesidades específicas, pero no hay una priorización de los fondos públicos escasos para abordar los temas prioritarios a nivel nacional. Y este panel podría aportar a esa priorización. En lo unipersonal, claramente la subsecretaría aumenta el rango jerárquico de la principal institución. Tiene mayor posibilidad por su rango de coordinar, uno de los temas que ya vimos, y tiene un rol más en la preparación, presentación, seguimiento del Plan Nacional de Recursos Hídricos y un fomento a la gestión integral del recurso hídrico, reconociendo la importancia de avanzar en el tema. Y a la falta de definiciones, recalco que no hay en esta propuesta una institucionalidad, atribuciones o formas de cómo implementar. Se esperaría que en el fomento, que es una de las atribuciones, hayan avances y propuestas posteriores en ese tema. La división de información hídrica la destaco como muy relevante por
las evidencias hoy de los conflictos, de los problemas de gestión por insuficiente información, muchas veces que existe, pero no llega a los usuarios y tomadores de decisión. Y esta propuesta va muy en línea con el diagnóstico levantado por el Ministerio de Ciencias y Tecnologías en el Comité de Recursos Hídricos, con una iniciativa de cómo mejorar la información. La antigua DOH cambia su nomenclatura porque pasa a ser directamente dependiente del subsecretario, mantiene sus atribuciones y se formalizan las divisiones de obras hidráulicas y la de servicios sanitarios rurales, que es muy relevante. Sí eché de menos un análisis de las atribuciones propiamente tal de la DGA. Son las mismas, cambian, hay algunas que pasan a la subsecretaría. En el proyecto, en la propuesta que revisé, eso no era evidente. Y en resumen, entonces, una rápida evaluación respecto a los problemas resumidos que detectamos en los antecedentes. 3 flechas, 3 checks es que está abordado, 2 parcialmente, 1 que habría avances y las X es que no los toca y no hay avances en estos temas. Hay muy buena respuesta a los déficits y problemas en política. La coordinación está muy bien abordada. El seguimiento y formulación de políticas también. En la formulación falta un poco, hay un muy buen avance en la propuesta. En planificación estratégica hay un buen avance. Sí va a ser necesario fortalecer la visión más de largo plazo, porque nuestra experiencia es que se han formulado políticas de mediano o largo plazo que se cambian sustancialmente, no son ajustes, por lo que en la práctica no hay una visión de largo plazo. En los problemas operacionales, administrativos, no se tocan, no hay avances, principalmente a nivel de la DGA. Las organizaciones de usuarios no lo toca, pero avancé en el comienzo señalando que no es uno de los objetivos y hay otra iniciativa. Y pocos avances sustanciales en lo que es la gestión integrada de recursos hídricos. En el problema de financiamiento no hay una claridad. Y aquí hay un tema que dejo para la discusión, porque sin una mejora presupuestaria, difícilmente vamos a tener un cambio efectivo. Como señalé, la actual DGA tiene problemas en su operación y si creamos una estructura más pesada sin un ajuste presupuestario importante, es probable que la propuesta quede como buenas intenciones, pero no haya evidencia. Análisis y propuesta en el tema de información. Si tomo la evaluación inicial, lo que estamos viendo es que en el segundo problema, formulación, en la administración de derechos, en el diseño, operación, mantenimiento de obras hidráulicas y la coordinación, están bastante bien abordadas. Y aquí también indico aquellos que están deficitarios, muy relacionados con lo anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo, por su exposición. Pasamos a continuación del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo al director, señor don Alex Godoy. Presidente. Carmen Gloria.
No, solo para pedir si fuera posible la Secretaría nos puedan enviar durante el día las presentaciones, porque la verdad es que son muy, muy importantes los comentarios que ha hecho el profesor Donoso y me imagino que el nuevo expositor lo hace el mismo. Gracias. Sí, de todas maneras van a quedar a disposición de la Secretaría y distribuido. Lo que le pediría a los expositores, tenemos 4 expositores todavía, 2 más, perdón, me dice la secretaria, que seamos más acotados y más que una gran exposición, yo creo que dejen planteadas las inquietudes. El proyecto lo hemos estudiado, lo presentó el ministro. Lo ideal es generar las dudas, las consultas, más que la extensa exposición. Hago esa sugerencia porque en el debate, la contrainterrogación y pregunta es donde creo que surgen mejores iniciativas. Tiene la palabra el profesor Alex Godoy. ¿Cómo están? Un honor estar presente en la comisión. Y, viendo si puedo compartir ahora la presentación. Voy a ser rápido en contar qué es lo que nosotros vemos como los grandes desafíos y cómo se abordan en esta nueva institucionalidad. Espero que estén viendo la pantalla completa, ¿cierto? ¿Ya? En términos de cuáles son los desafíos que nosotros vemos en términos de hídricos, es lo siguiente, ¿ya? Nosotros estamos viviendo lo que todos sabemos, un cambio climático que aumenta los ciclos de evaporación de los océanos, como también en suelo, y esto ha producido una alteración de los ciclos hídricos en todas sus instancias. O sea, si uno hace un análisis, me sumo a las palabras del profesor Donoso, creo que no me voy a extender en el diagnóstico que ella hizo, porque es un diagnóstico que compartimos todos los investigadores, no hay nada nuevo, pero lo que sí quiero profundizar de la exposición del profesor Donoso es que los ciclos hídricos de las cuencas como los conocemos ya están suficientemente alterados. Esto significa que aunque nosotros estabilicemos el clima, las cuencas no van a volver a ser lo que eran. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, en un fondo hay un cambio irreversible, por lo menos en los próximos 100 años, en cómo conocíamos las cuencas, y esto no va a cambiar por mucho que haya institucionalidad o no. O sea, hacernos cargo de que esto no esperemos, digamos, que el Valle del Maipo, si nosotros reducimos las emisiones a era preindustrial, el Valle del Maipo va a ser floreciente como existía, digamos, hace 50 años atrás. No. Por lo tanto, en un fondo de institucionalidad debe responder a esa como periodicidad a la cual estamos de acuerdo. Y también algo que nosotros estamos viendo y que tiene que hacerse cargo un poco la institucionalidad son de los eventos. Estas son las precipitaciones récord, digamos, porque nosotros no solamente estamos viendo escasez hídrica, que fue lo que se enfocó el profesor Donoso, sino que también estamos viendo eventos extremos que tienen que ver, que afectan tangencialmente al recurso, que son efectos que son en lluvia, que afectan, digamos, sedimentos, canales, etcétera, como también sistemas de embalsamiento. Y eso lo que ha generado es que hoy ya tengamos gran parte del sector central decretado como sequía, como ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Que en un fondo es simplemente que no hay más agua. Entonces la institucionalidad, yo creo que lo que da respuestas para lo que ya voy a decir en términos de eventos, pero no se plantea un marco, y extraño un marco de asumir de que es un país con escasez hídrica. Entonces, la institucionalidad debe plantearse de que cualquier política debe asumir que somos un país de escasez hídrica. Por tanto, ¿y por qué no decir que la mitad de nuestro territorio puede ser árido y semiárido? Dejar de pensar en ese Chile floreciente que hay. ¿Por qué? Porque lo bueno de la institucionalidad es que entrega instrumentos de política y coordina lo que siempre hemos pensado. Nosotros, por lo menos, la postura de nuestro análisis es no la creación de nuevos ministerios, porque eso aumenta lo que se llaman los costos transaccionales entre distintos estamentos, sino que un ente coordinador y con mayor poder. En ese sentido, lo que nosotros también hemos resaltado de que los temas hídricos, como decían, es el típico mapa que nosotros vemos, digamos, que ha sido actualizado por la DGA y que en un fondo abarca la gran cantidad de las cuencas a nivel nacional, y obviamente los periodos de lluvia y de sequía que estamos viendo, o sea, la antelación de la institucionalidad y con esa planificación que dice el profesor Donoso, esa planificación a eventos extremos principalmente, y eso es lo más importante, en lluvias y sequías, ¿ya? Y lo que ve en un fondo el agricultor, que son al final, digamos, pérdidas en el territorio. No obstante, ¿ya? La institucionalidad y el proyecto hace una muy buena interrelación para poder abordar la reducción del suministro y el incremento de demanda en términos de coordinación, uno, de adopción de políticas, dos, del comité de ministros y en las instancias del comité técnico, y además
sistemas de información, que una de las cosas que más se reclama es la disposición centralizada de entes de información, en el cual obviamente no tengamos datos dispares, sino que en un fondo un sistema oficial de información en este tipo de eventos. Por lo tanto, nosotros debiéramos apuntar a esto, y la institucionalidad lo hace por medio de la coordinación de ministros. Dado que la ventaja es la coordinación de ministros y la coordinación de políticas, el proyecto debiera dejar un poquito más en claro cómo va a ser la distribución de la toma de decisiones. Me van a disculpar en esto, pero ha pasado un poco en el Comité de Ministros del Ministerio de Medio Ambiente, donde obviamente es un ministro, un voto. Está claro, pero la sensibilidad y la vulnerabilidad de las áreas no son las mismas. ¿Ya? Entonces, dicho eso, el mecanismo por el cual pueden existir discrepancias o que esto como de, no necesariamente tiene que ser un ministro un voto, a eso voy yo, ¿ya? Y eso debiera dejarse claro cómo se van a sopesar quizás ciertas criticidades de proyecto en este tipo de coordinación. De hecho, comparto el diagnóstico que hace el profesor Donoso de que debiera ser más allá de los proyectos hídricos. Cualquier proyecto en Chile que tenga relación con recursos hídricos debiera estar la institucionalidad encima, ¿ya? Esto le entrega más poder, pero es relevante porque en un fondo cualquier proyecto que a lo mejor no entra en términos de recursos de agua, pero sí tiene la injerencia de trabajar con recursos hídricos, de algún tipo de proceso, la institucionalidad debiera involucrarse, y debiera involucrarse porque obviamente son proyectos que van a afectar la demanda como también el suministro. Y ahí, por ejemplo, lo que son las máximas vulnerabilidades. ¿De qué estamos hablando? De que la institucionalidad también debiera, de que digamos los mayores repositorios son todos los que nosotros tenemos, pero finalmente también la institucionalidad debiera pensar en este tipo de desastres, que son desastres naturales. O sea, abarcar un poco más allá el tema hídrico y dejarlo simplemente como un solo uso y recurso, que lo que pone el profesor Donoso es uso y recurso, agua, tranza, pero en realidad los sistemas hídricos están siendo afectados también por desastre, y me hace falta un poco esa visión de desastre, porque en realidad, a mi juicio, la institucionalidad debería trabajar, que está entre líneas, pero debiera trabajar enfocado a una adaptación hídrica al cambio climático. Más allá de la seguridad hídrica, sino una adaptación del país en términos de cambio climático para evitar este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, no sé, pues en enero de este año, Talca, 170.000 personas tuvieron cortes de agua y suministro eléctrico, que también dependen del tema hídrico. Ya el tema del envase del yeso, que algún tipo de evidencia, la laguna Culeo, que en unos típicos casos como que se nombran, o al revés, cuando hay extremas de agua, digamos, ¿ya? Lo que tenemos es que el lago Peñuelas se inundó de nuevo. Entonces, en un fondo, también tenemos beneficios en términos de estos sistemas extremos. Esto lo ha documentado el CR2 en términos de pérdida de desastre, pero han aumentado esto que son emergencias climáticas y emergencias agrícolas. Lamentablemente, creo que en Chile hemos reducido la visión, y esta es la fortaleza del proyecto, del comité y de la interrelación, lo hemos reducido a agua agro, cuando no es así. Es un problema a nivel nacional de distintos actores. ¿Cuáles son los desafíos que yo creo que tiene que abordar la institucionalidad? Primero, me falta ver más herramientas de conservación del recurso. Y cuando hablamos de herramientas de conservación del recurso, una mayor interrelación, por ejemplo, con ministerios de medio ambiente, o que tengan que ver con sistemas en los cuales, por ejemplo, dejemos de pensar las obras hidráulicas simplemente en cemento, como podríamos pensar en soluciones basadas en naturaleza, por ejemplo. Ese tipo de innovaciones que requiere esta institucionalidad debiera dar abasto con eso. O, por ejemplo, con recargas de acuíferos, como son sistemas fluviales en Perú, que son bastante antiguas, que cada vez más viene la iniciativa privada, pero que deberán ser políticas. La segunda la reforestación de laderas, por ejemplo, que podría estar interrelacionada con CONAF para aumentar, por ejemplo, los sistemas de infiltración de napas subterráneas, podrían ser parte de esto. Como también, por ejemplo, el desarrollo de ciudades. Por eso digo que la institucionalidad debe responder a la adaptación. ¿Por qué no trabajar conceptos que han llevado los asiáticos, que son ciudades esponjas, por ejemplo? Las ciudades esponjas permiten, digamos, aumentar la disponibilidad del recurso. Dos, la política debería hacerse cargo de la eficiencia hídrica y en eso sentido abarcar otras áreas, porque nosotros vemos eficiencia hídrica, pero puede ser una red de alcantarillado al vacío, que depende, digamos, también de este ministerio, mejoramiento, construcción de canales, de hormigón, sistema de conducción de agua, pero también con sistemas un poquito más industriales. Es decir, guiar la política hídrica, tener una política industrial hídrica, y esa es la gracia que tiene esto, que permite considerarlo, pero que no está explicitado en el proyecto. ¿Ya? Como otros tipos de sistemas, hasta sistemas, por ejemplo, como decía el profesor Donoso, son proyectos que son de otra índole. Por ejemplo, el cambio de vegetación en ciudades, por ejemplo, la construcción de parques, la construcción de áreas verdes, también debería tener injerencia ahí
esta nueva institucionalidad, porque precisamente incluso las áreas verdes requieren agua. Entonces, lo que vamos es aumentar incluso la potencialidad que se tiene. Y finalmente, dejar de solamente ver nuevos enfoques en términos de más allá de los reservorios de agua, de una carretera hídrica o de un transvasije entre cuencas, ya, o de un tema de desalación, que en un fondo esta institucionalidad abarque toda el área disponible. En concreto, las fortalezas son que gracias hija, la nueva institucionalidad se fortalece, me trajo una galleta, porque como están almorzando, dado que la fortaleza es la coordinación que tanto pedíamos. Nosotros creemos que en realidad aumentar la burocracia con un nuevo ministerio no tiene mucho sentido, ¿ya? Sino que en un fondo mejorar la estructura y robustecer las estructuras que hay. Por lo tanto, la subsecretaría con la división de información hídrica viene a paliar un gran déficit, que son datos oficiales y ojalá en tiempo real que permitan a cualquier persona, cualquier área, poder avanzar en ello. Dos, la fortaleza de la Dirección General de Agua y la Dirección General de Obras Hidráulicas, que van a funcionar en torno a estas políticas. Nosotros creemos que la debilidad es que debiera quedar explícito que la política es una política de adaptación sobre el recurso hídrico, pero en un contexto de cambio climático, para que en un fondo pueda abarcar otras áreas, como decía el profesor Guillermo Donoso, digamos, más áreas que van más allá simplemente de el uso o no el uso de agua, ¿ya? Y en ese sentido, nuestra fortaleza, ¿qué es? La coordinación que está entre los ministerios, como debilidad, cómo se van a zanjar los pesos. O sea, hubo conflictos anteriores de que, por ejemplo, un ministerio que tiene menos injerencia tiene el mismo poder de voto que quizás quien sufre el mayor impacto. Eso debiera quedar un poquito explicitado. La segunda gran fortaleza es la definición de política. Nosotros siempre clamábamos por una política centralizada. Da lo mismo si estamos de acuerdo o no con la política, pero tiene que haber un ente que fije política, ¿ya? Y cuarto, como una gran unidad de provisión de información oficial, que sea la fuente de información oficial, quizás junto con el Ministerio de Medio Ambiente, con el INE, con ese comité de expertos, que el comité de expertos esté basado en ciencia. Son las grandes fortalezas del proyecto que no podemos dejar pasar, ¿ya? Debilidad no está explícito en el documento en materias de políticas de adaptación a cambio climático, y eso significa que debes tener injerencia en todas las áreas. O sea, el agua depende para tomar, para la agricultura, para la industria, para el comercio, para todo. Entonces, las políticas incluso, por ejemplo, de lo que se llama el Virtual Water Trading es importante. No sé si estoy muy de acuerdo en solamente la gestión integrada de recursos hídricos. Con el profesor Donoso, creo que debiera sí pronunciarse sobre el dejar abierto a que la gestión hídrica quede abierto a otros estamentos más abajo, ¿ya? Y que puedan ser más allá de una gestión integrada de recursos hídricos. O sea, podrían encontrarse otros mecanismos y de no dejarlo en este documento, sino que quedaran, como bien decía él, en documentos a posteriori, cómo se va a hacer. O sea, si esto va a ser regulado por cuenca, por gobiernos regionales, puede ser en otra instancia, pero dejar abierto, digamos, que cada estamento pueda encontrar el mejor sistema de gestión. Comparto que la gestión íntegra de recursos hídricos es lo notable, pero hay cuencas que son estructuralmente distintas con otras y no pueden no aplicar en cada caso. Comparto que no está puesto el financiamiento, y esto va de la mano con lo que digo, capacidades y habilidades. Nosotros hemos hecho el análisis de la sentencia de regularización de agua. A veces la DGA recibe 3.000 sentencias y solamente tiene 15 abogados. Entonces, si uno hace esos números, digamos, se requiere robustecer, o sea, se requiere el robustecimiento de esta actividad en términos de financiamiento y más capacidades. O sea, externalizar la ciencia no es bueno. Sería bueno tener gente de ciencia aplicada a esto dentro de la DGA, o sea, robustecer. Yo sé que hay gente que piensa que hay que disminuir el tamaño del Estado. Bueno, este es precisamente donde no hay que reducirlo, sino que hay que ampliarlo, ¿ya? Y ampliarlo con gente que sepa, ¿ya? Porque si no se debilitan herramientas como fiscalización, información. O sea, para tener un buen sistema de información tenemos que tener gente que sepa adentro, y esas son dos debilidades. Yo diría el financiamiento, las capacidades y habilidades que tienen que ser integradas. Se necesita robustecer esta subsecretaría, ¿ya? Y lo que ya decía, la integración con otras áreas, no solamente gente que sepa de agua, ¿ya? Hay otros proyectos que son tangencialmente, se producen en otras áreas, que tienen injerencia en el recurso hídrico, como usuario o como proveedores, que
que el ministerio, que esta subsecretaría debiera pronunciarse, porque es muy relevante, dado que estamos asumiendo el paradigma de que Chile es un país con menos recursos, que tiene que adaptarse al cambio climático y que nuestros principales problemas son la sequía y los eventos extremos. Eso es, gracias a la Comisión por el tiempo. Gracias por la exposición y por la brevedad. A continuación, de la Biblioteca del Congreso, a los investigadores del área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, el señor Eduardo Baeza. Buenas tardes ya, señor presidente, señores y señoras senadores. No sé si tengo posibilidad de compartir pantalla, ¿no? ¿Estoy habilitado para compartir pantalla? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, puede hacerlo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, se ve la presentación, ¿no es cierto? Sin ningún problema. Bueno, acá básicamente el tema que voy a desarrollar se refiere a la experiencia extranjera en gestión e institucionalidad de los recursos hídricos. Yo dejé hace algunos días atrás o semanas un informe detallado con esta materia para que lo puedan ver, porque ahí están todas las fuentes, digamos, que sirvieron de apoyo a este trabajo. Bueno, lo primero, decir que cuando hablamos de gestión e institucionalidad, el marco para ello es lo que se conoce como la gobernanza de los recursos hídricos, ¿no? Es decir, el paraguas acá es la gobernanza, y la gobernanza toca varios aspectos, entre ellos la gestión e institucionalidad. Y la literatura, ¿no es cierto?, y la evidencia muestra que en cuanto a gobernanza de recursos hídricos existen diversos modelos, ¿no? Entonces, lo primero, cuando uno ve esta imagen, ¿no es cierto?, compleja, ¿no es cierto?, o este mapa conceptual de lo que son los modelos de gobernanza, uno dice, el tema es tan complejo como se ve, y yo diría que la respuesta absoluta es sí, ¿no? El tema de los modelos de gobernanza es un tema complejo, la verdad que depende de la realidad del país, ¿no es cierto?, en muchos aspectos que los vamos a ver más adelante. Y no solamente es complejo en términos del diseño, ¿no?, de un modelo de gobernanza que sea acorde a la realidad del país, como les decía, sino que además es a nivel de la implementación, ¿no es cierto?, de ese diseño. Y muchos países, la verdad es que comienzan con un modelo de gobernanza y sobre la marcha han tenido que hacer cambios, ¿no es cierto? Europa, por ejemplo, partió esto con la Directiva Marco del Agua en el año 2000, y ya lleva 20 años haciendo ajustes, ¿no es cierto?, a los modelos de gobernanza de los países europeos, que se bien cierto tienen un eje común, que la Directiva Marco del Agua. No obstante, ellos han tenido igual bastantes problemas en la implementación y han tenido que ir adaptando, ¿no es cierto?, al modelo en el tiempo. Por lo tanto, es un tema complejo, ¿no es cierto? No hay recetas para esto. Y hay que conocer muy bien la realidad, ¿no es cierto?, nacional, desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista de las normativas, desde el punto de vista de la cultura respecto al agua, ¿no es cierto?, y otras variables. Acá, básicamente, la mayoría de ellos confluyen en objetivos, en varios objetivos que son comunes, pero yo diría que fundamental es que la gestión de institucionalidad sea eficiente, ¿ya?, con objeto de garantizar, ¿no es cierto?, la seguridad hídrica, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto?, como decían los predecesores, ¿no es cierto?, en estos tiempos de cambio climático, ¿no es cierto?, que donde los problemas se están exacerbando cada día, ¿no es cierto?, y como decía el profesor Donoso, tenemos para 100 años, ¿no es cierto?, de problemas, ¿no es cierto?, porque recordemos que el cambio climático afecta, y de eso hay mucha literatura, afecta directamente, ¿no es cierto?, el ciclo del agua, y por ende todo lo que nosotros vemos en el mundo, inundaciones, sequías, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, tiene que ver básicamente con el efecto que tiene el cambio climático sobre el ciclo del agua. Por lo tanto, ese es el problema macro, ese es el problema que deberíamos abordar, ¿no es cierto?, y debieran abordar todos estos modelos de gestión o modelos de gobernanza.
Bueno, voy a pasar rápidamente acá, para no, porque esto está, digamos, en el informe, pero básicamente hay modelos que son completamente centralizados, como el caso de Israel, ¿no es cierto?, con un control total de las aguas dulces y salinas, ¿no es cierto? Y además está estrictamente prohibido, ¿no es cierto?, la propiedad privada del agua, ¿no?, sobre las fuentes de recursos. También hay modelos que yo les llamé modelos LATAM, ¿no es cierto?, latinoamericanos, cuya característica en general de estos modelos es que los instrumentos de participación ciudadana son bastante débiles, en general, ¿ya? Como eje común. Por lo tanto, si queremos una gobernanza de recursos hídricos, ¿no es cierto?, con participación, yo creo que LATAM no es un buen ejemplo, ¿ya? Y ahí nombro 3 países, ¿no es cierto?, o 3 enfoques, ¿no es cierto?, de estos modelos, como el enfoque de mercado, ¿no es cierto?, que es el modelo por el cual optó Chile, ¿no es cierto?, que separa el agua de la tierra, la institucionalidad es dispersa, incluye mecanismos, ¿no es cierto?, de asignación del recurso, y además, como se decía por ahí, es incipiente la gestión integrada de recursos hídricos, ¿ya? En Argentina, por ejemplo, la legislación nacional de recursos hídricos es muy débil, básicamente porque constitucionalmente lo que se hace ahí es entregar todo el dominio de los recursos naturales, incluyendo el agua, ¿no es cierto?, a las provincias. Y por lo tanto ahí se produce una dilución, ¿no es cierto?, de funciones y responsabilidades, descoordinaciones, que lo ha llevado, digamos, a tomar medidas bastante drásticas desde el punto de vista de la institucionalidad y desde el punto de vista de la gestión en los últimos años. Otro caso interesante también en la TAB es Costa Rica, ¿cierto?, donde existe una fuerte función pública, muy centralizada, con una débil participación ciudadana, como ya lo habíamos dicho, aunque sí hay un énfasis mayor en la gestión de los recursos hídricos, básicamente por la cultura local, ¿no es cierto?, su entorno de selva, ¿no es cierto?, y la importancia del turismo en este concepto, digamos, ¿no? Y bueno, Costa Rica básicamente esa es su característica fundamental, ¿cierto? Una función pública descentralizada. Ellos también tienen una DGA, una Dirección General de Agua, y como se repite en Chile, por ejemplo, y otros países de Latinoamérica, la verdad es que tiene una autonomía bastante débil, ¿no es cierto?, con bastantes limitaciones. También hay un modelo que tiene un enfoque descendente. Cuando hablamos de enfoque descendente o top-down, como lo llaman los norteamericanos, ¿no es cierto?, como modelo, como estrategia, el modelo top-down se caracteriza porque la toma de decisiones relevantes se da arriba, en las instancias superiores, por ejemplo a nivel nacional, si miramos desde el punto de vista territorial, a nivel nacional, y de ahí va bajando, ¿no es cierto?, a los niveles locales, con decisiones un poquito más específicas. El enfoque descendente, un enfoque entrega licencias para el uso del agua, ¿no es cierto? Existen mercados del agua, más o menos perfeccionados, ¿no es cierto? En el caso de Australia, que responde a este modelo, en Australia básicamente se han perfeccionado bastante los mercados del agua, y de hecho, para mejorar la eficiencia de los mercados del agua, el Estado hizo grandes inversiones para comprar derechos a privados, lo cual, por supuesto, significa una enormidad de recursos, ¿no es cierto?, para poder hacer eficiente el modelo de gestión. Lo interesante, por ejemplo, como la implementación acá hubo mucho debate, mucho problema, mucha falta de voluntad política, lo que se hizo es que, y esto es reciente, es que los administradores del agua, por ejemplo, debieran ser políticamente independientes, ¿no? Y eso es el modelo australiano. Está el modelo de múltiples niveles, ¿no es cierto? Cuando hablo de niveles, estoy hablando de niveles territoriales, estoy hablando de niveles decisionales, ¿no es cierto?, y niveles de competencia respecto al recurso hídrico. A eso se refiere con niveles. Y existen en este modelo de múltiples niveles el modelo ascendente, ¿no es cierto?, que se llama bottom-up, que en definitiva acá sí las decisiones locales son fundamentales, por lo tanto se basa en temas específicos y de ahí se va a las políticas estatales o nacionales. Por lo tanto, es un modelo donde en definitiva recoge toda la información, ¿no es cierto?, y se fortalece la toma de decisiones, ¿no es cierto?, a nivel local. Lo que obliga, por supuesto, como dice ahí, a una cooperación, ¿no es cierto?, a una colaboración que es obligatoria para que esto funcione a nivel de todos los usuarios. Y eso ocurre en California. En un modelo más descendente, ¿no es cierto?, top-down, como le decía adelante, donde priman las decisiones a nivel global, ¿no es cierto?, de ahí van bajando el territorio, como el caso de Arizona, por ejemplo, la gestión se vincula al uso de los suelos,
hay una preocupación por el agua subterránea, ¿no es cierto? Y se enfoca en superar limitaciones de propiedad del agua. La participación local, ¿no es cierto?, es moderada, fundamentalmente porque no se exige, ¿no es cierto?, en todos los casos la participación de la ciudadanía, ¿no? Otro enfoque es la mezcla de enfoques regionales, ¿no es cierto?, típico en Nueva Zelanda, donde hay un sistema anidado, ¿no es cierto?, donde hay una serie de instancias que son regionales, las cuales son administradas por consejos regionales, ¿no es cierto?, y de ahí baja, ¿no es cierto?, hacia los usuarios locales, por lo tanto con una fuerte representación local. Y por último, el sistema escalonado, ¿no es cierto?, que va de lo general a lo específico, de lo regional a lo local. Se caracteriza por una fuerte participación local en la gestión y en la planificación, ¿no es cierto?, de los recursos hídricos. Acá el concepto que impera, ¿no es cierto?, o el principio que impera es el concepto de responsabilidad colectiva, y ese sello, ¿no es cierto?, se imprimió fuertemente desde la Directiva Marco del Agua en el año 2000. Por lo tanto, es importante lo que ha pasado, ¿no es cierto?, porque ha permitido definir políticas comunes, ¿no es cierto?, objetivos comunes en lo que respecta al agua. Y acá, otra cosa interesante, es que acá no solamente se aborda la cantidad de agua, como en todos los modelos anteriores, donde son fuertes o se enfocan mucho en cantidad de agua, sino que acá hay una preocupación por la calidad del recurso. Y ahí podemos mencionar Francia, Alemania, España, ¿no es cierto?, como los mejores representantes, ¿no es cierto?, de la aplicación de este modelo de gobernanza del agua. Bueno, aquí yo eso voy a pasar rápido, porque básicamente ahí están los países que yo les acabo de mencionar anteriormente, y ahí están los diferentes niveles de institucionalidad, ¿ya?, que va de los niveles nacionales a los niveles locales, ¿no es cierto?, pasando por los comités nacionales de agua, consejos nacionales de agua, gobiernos locales, corporaciones locales ambientales. Es decir, hay una serie, ¿no es cierto?, de instancias en cada uno de estos países donde uno puede ver los diferentes niveles de la institucionalidad y por ende los diferentes niveles decisionales, ¿no es cierto?, respecto al recurso hídrico. Y reitero lo que les decía al comienzo, es un tema bastante complejo, como lo pueden dimensionar. Puntos críticos. Veamos ahora qué ha pasado, porque la implementación, yo les comentaba que era un tema difícil, ¿no es cierto?, no exento de problemáticas, y acá les muestro un resumen de los puntos críticos en cada uno de los modelos y qué ha pasado en el tiempo con la implementación. Por ejemplo, el modelo de mercado, Chile, ¿no es cierto?, era el ejemplo en este caso, tiende a concentrar derechos de aprovechamiento de agua. O sea, hay una mayor dispersión y gestión, hay superposición de funciones a los diferentes actores, ¿no es cierto?, o sectores, ¿no es cierto?, del país, baja participación ciudadana, como lo comentábamos, y hay descoordinación y una gran conflictividad, ¿no es cierto?, respecto a los temas hídricos. El enfoque descendente, ¿no es cierto?, como el caso de Australia, presenta problemas de desconfianza entre los usuarios, las comunidades, los reguladores e interesados en gestión del agua. Es decir, todavía hay desconfianza. Por eso se llegó, como yo les decía, se llegó a decir, ¿no es cierto?, y a declarar que los administradores de agua tenían que tener independencia política. Los modelos múltiples son costosos. Estados Unidos, ¿no es cierto?, California, Arizona, son costosos, son complejos, más complejos de lo que ya es el tema, digamos, de la gobernanza. Pueden existir inconsistencias en la gestión, abordan principalmente cantidad de agua, como ya lo comentábamos, requieren datos confiables e integrados. Muy importante lo que decían los profesores anteriores, se requieren muchos datos confiables y datos integrados, por lo tanto tiene que haber un ente, ¿no es cierto?, que tome los datos, ¿no es cierto?, los acopie, ¿no es cierto?, y pueda hacer una sola fuente de información fidedigna, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones. Hay que manejar muy bien la desconexión entre las variables económicas y ambientales. La toma de decisiones se basa en este principio, es decir, toda decisión que se tome en Arizona, por un tema cultural, tiene que confluir, ¿no es cierto?, las variables económicas, ¿no es cierto?, y ambientales de manera equilibrada. Y como decía, como es un modelo descendente, no exige, ¿no es cierto?, la hay, pero no exige participación local en todos los temas. Las mezclas de enfoques regionales y ascendentes exige telemetría obligatoria. Nuevamente el tema de la generación de información. Las organizaciones de usuarios de agua tienen que estar bien capacitados, participantes con conocimientos de hidrología
y además muy comprometidos porque se ha visto que en el largo plazo muchos desistan, digamos, de participar en estas instancias. La gestión escalonada, ¿no es cierto?, la europea, requiere participantes con conocimientos de hidrología, nuevamente el tema del conocimiento, gente muy preparada, presenta problemas de implementación y dificultad para mantener participación ciudadana de largo plazo. Y requiere además de voluntad y compromiso político. Algunas consideraciones respecto a todo lo que acabamos de decir, relevantes para la gestión de la institucionalidad, ¿no es cierto?, pensando, ¿no es cierto?, ya en Chile y cómo y cuáles son las consideraciones que debieran estar, ¿no es cierto?, en esta propuesta, en este proyecto de ley. El modelo de gobernanza debe ser acorde a la realidad de cada país, ¿ya? Es decir, cuál es la situación hídrica del país, ¿no es cierto?, tiene que ser, debe ser de primera consideración. La cultura respecto al agua, la cultura puede cambiar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos pasar de una etapa, ¿no es cierto?, con mucha agua, ¿no es cierto?, como en Chile en los años 80, cuando se gestó el Código de Agua, ¿no es cierto?, a un país que está en crisis hídrica. Por lo tanto, eso significa un cambio cultural. Debe haber un cambio cultural del marco regulatorio, del marco institucional, ¿no es cierto? Es decir, si eso no se internaliza, por supuesto, cualquier cosa que se haga no tiene mucho sentido, porque está destinado al fracaso. Por lo tanto, en definitiva, si hay un cambio en el entorno, debe haber un cambio cultural. Arizona, por ejemplo, y lo cito también como ejemplo, en Arizona en los años 70 tuvieron una fuerte sequía. Prácticamente se secó Arizona. Ya se estaban secando todos los pozos y las personas pasaron de una situación de relativa abundancia de los recursos hídricos a una situación, ¿no es cierto?, crítica de los recursos hídricos. Y eso generó un cambio cultural enorme, donde básicamente el principio que predomina en Arizona hoy en día es que cada gota de agua es importante, es relevante. Es muy parecido a lo que hace Israel, porque también hay una cultura del desierto, ¿cierto? La gente nace con problemas de agua, ¿no es cierto? Y esa cultura hace que cada gota de agua sea relevante. Y por eso que los israelíes, ¿no es cierto?, cada molécula de agua lo ocupan 8 veces, con técnicas de reuso, ¿no es cierto?, bastante sofisticadas. Otra consideración es la información de los datos confiables e integrados, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Definir muy bien, en este caso, cuáles son las áreas de marcaciones hidrográficas para recoger esa información con esas cuencas y subcuencas específicas, ¿no es cierto?, en esos territorios específicos, porque los datos varían. Pues si uno en definitiva toma datos nacionales y lo agrupa de mala forma, ¿no es cierto?, en términos muy generales, por supuesto que se van a tomar malas decisiones. Por lo tanto, se deben definir demarcaciones hidrográficas como lo hacen los españoles, ¿no es cierto? Y con todas las cuencas que estén en cada demarcación, porque ellos parten del principio de unidad de cuenca, es decir, las cuencas y subcuencas están todas relacionadas dentro de cada demarcación. Por lo tanto, ese principio de unidad de cuenca es clave, ¿no es cierto?, para entender cómo debemos demarcar el territorio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nuestras cuencas y subcuencas. ¿Y por qué? Porque Chile tiene 101 cuencas. O sea, gestionar 101 cuencas, no sé si dimensionan lo complejo que es eso, ya que hemos hablado bastante de complejidad. Por ejemplo, Francia, ¿no es cierto?, divide su territorio a nivel nacional, ¿no es cierto?, a nivel de cuenca y a nivel de subcuenca. Y dentro de las cuencas importantes son 6. Por lo tanto, gestionan 6 cuencas. Todas las políticas están enfocadas a gestionar esas 6 cuencas. 101 en Chile, recuerdan ese datito, digamos. España, demarcaciones hidrográficas con cuencas relacionadas, ¿no es cierto?, tiene 18, ¿ya? Por lo tanto, demarcó su territorio hídrico, ¿no es cierto?, en 18 demarcaciones hidrográficas, y cada una tiene su plan hidrológico, ¿no es cierto?, para poder gestionar de manera eficiente, ¿no es cierto?, el recurso hídrico. La gestión de planificación de recursos hídricos con participación local en los territorios, ¿no es cierto? Ese es un tema pendiente, ¿no es cierto?, en Chile, la participación local, ¿no es cierto?, en el territorio, que sea, por supuesto, que todo lo que se genera en el territorio sea vinculante con lo que se define, ¿no es cierto?, a nivel regional y nacional. Los organismos de cuenca requieren de condiciones regulatorias, y en Chile hay que perfeccionar eso, ¿no es cierto? Es decir, para que existan organismos de cuenca que sean realmente buenos tomadores de decisiones y nos ayuden, ¿no es cierto?, como país a solucionar el problema de la escasez hídrica,
se requieren hacer cambios regulatorios, se requiere definir cuáles son las facultades que van a tener estos organismos de cuenca, cuáles son las capacidades técnicas que se requieren, ¿no es cierto? Y se debe conformar claramente el territorio, como ya les habíamos comentado en el punto anterior, ¿no? Considerando, por supuesto, la diversidad regional y sus particularidades, ¿no es cierto?, en cuanto a recursos hídricos. Todos estos modelos, ¿no es cierto?, no son estáticos, por razones obvias, hay cambios del entorno, por lo tanto, el modelo debe ser un sistema dinámico, bien coordinado, ¿no es cierto?, dado este entorno cambiante que les acabo de comentar, y de cambio climático en particular. Muchas gracias por su atención y espero que esto sirva para alimentar el debate. Hasta luego. Gracias por la presentación. Van a quedar a disposición cada una de las exposiciones que ustedes hicieron. Estamos en la orden del día ya. Esta sala tiene que ser ocupada por otra comisión, pero quiero agradecerle a cada uno de los invitados que hoy día concurrieron, que, insisto, queden a disposición las presentaciones y también continuaremos la próxima semana escuchando al resto de expositores. Estuvieron muy bien, presidente, así que le agradecemos las presentaciones. Muy claro. Porque además han sido bien acotadas a los temas críticos y son bastante coincidentes y algunas más bien amplían los contextos, así que les agradecemos, muy importante el aporte. Muchas gracias. Saludar también ahí al ministro de Obras Públicas, que vemos presente. Ministro, no sé si quiere cerrar algo. Hay algunas inquietudes de este proyecto y de algunos otros temas particulares de algunas zonas que han hecho los senadores y senadoras, pero lo vamos a hacer en una próxima sesión para que usted pueda, se lo vamos a enviar como antecedentes para poder dar unas respuestas concretas de algunos temas particulares. No sé si quiere cerrar, ministro, que lo veo ahí presente. Muchas gracias, presidente. Solamente un comentario. Yo considero muy importante la participación de los tres expositores. Creo además que fueron muy coincidentes en su opinión en los dos primeros. El tercero es una materia distinta, ver las experiencias de otros países. Pero quería solamente un comentario, sin entrar a comentar lo que dijeron, solamente mencionar que este proyecto apunta a un tema, que es cómo podemos tener una organización central, en la parte central de la autoridad del Estado, que pueda gestionar coordinadamente, eficazmente y con liderazgo el problema de los recursos hídricos. Y creo que en eso todos los comentarios han sido muy positivos. Hay otros de algunas carencias que se señalan, que por ejemplo están hoy día en todos los cambios que se han hecho en el Código de Agua. El Código de Agua establece los planes estratégicos de cuenca, le da más atribuciones a la Dirección General de Agua, y eso se ha hecho en paralelo y está a punto de salir. Hay un proyecto que esperamos presentar muy pronto respecto a las organizaciones de usuarios. Este proyecto no pretende, digamos, innovar en eso. Las organizaciones de cuenca, algunos señalan que se echan de menos, está dentro del proyecto como la primera tarea que tiene la subsecretaría, es hacer una propuesta de cómo podríamos hacer esa participación y cómo podrían ser esas organizaciones de cuenca más allá de las organizaciones de usuarios. Bueno, etcétera. En los últimos 2 o 3 años el Congreso ha aprobado una nueva legislación de servicios sanitarios rurales, una nueva legislación respecto del agua subterránea. En fin, o sea, hay una cantidad de tareas en materia de infraestructura verde, por ejemplo, lo que se ha hecho con los humedales. Con las turberas, en el tema que ha sido muy activo aquí el propio presidente, no es necesario que sea con el puño arriba, pero puede ser así nomás, pero el presidente ha sido muy activo y va a estar, ¿no es cierto?, en el Código de Agua. Entonces, digamos, lo que quería decir nomás, simplemente que obviamente el proyecto no puede ni pretende resolver todas las cosas, es simplemente una parte de una cosa más amplia, donde se están tomando todas las iniciativas y todas esas están, algunas ya aprobadas, otras en curso igual que esto y otras vendrán posteriormente. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Creo que hay una interesante discusión. Lo que hemos recalcado los invitados son para referirse del proyecto. Hay una modificación estructural de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y sobre eso vamos a seguir escuchando invitados. Si no hay más palabras pedidas, agradecemos a cada uno de los invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.